Dios le bendiga a todas nuestras gentes de una manera muy especial. Estamos aquí testificando con cielos abiertos y hoy tenemos un invitado que trae una palabra poderosísima. Yo sé que las personas que escuchen este testimonio van a ser edificados. Hoy nos acompaña el evangelista Argenis López. Bienvenido a tu programa, Argenis. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga a todas las personas que de una manera u otra estarán viendo este testimonio, esta entrevista. Y para mí es más que un honor que hayan tomado en cuenta esta persona para estar aquí. De antemano, muchas gracias. De verdad, Argenis, que nos sentimos contentos y agradecidos del Señor tenerte aquí. Y yo sé que he escuchado de tu testimonio, que es un testimonio poderosísimo. Y yo sé que hay jóvenes que van a ser sumamente edificados con esta palabra que tú nos traes en este día. Amén, amén. Ese es el norte de poder testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. No es para vanagloria de nosotros, porque no hemos hecho nada por este evangelio, sino para que las personas, y quizás aquellas personas que se encuentren como yo me encontraba en una situación, o como mi madre y las personas cercanas a mí pensaban de mí, sepan de que hay una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Amén, amén. Ese es el objetivo, llevar a Jesucristo a aquellos jóvenes. Amén, amén. Y yo quiero que tú nos cuentes, yo sé que hay personas que están ahí que quieren escucharte, quieren escuchar quién es Argenis en realidad, porque quizá hoy la gente te ven elegante, te ven hermoso, Sí. te ven, óyeme, con la gracia de papá, pero no saben en realidad de dónde viene Argenis. Exactamente. Argenis es un producto que está siendo procesado, y lo que las personas están viendo ahora no es más que el comienzo de algo que yo sé que Dios terminará hasta que llegue a la estatura perfecta. Amén. No sabemos dónde Él terminará, pero sí sabemos cuándo Él empezó. Quisiera comenzar diciéndote que Argenis López Cordero es un siervo de Jesucristo en la actualidad, casado con 2 hijos, pero que tiene un pasado y tiene una historia que me atrevería a decirte que ni siquiera mis padres, si ven esta entrevista, saben cosas, ni siquiera mi esposa, ni siquiera personas, solamente los que estaban ahí en ese momento van a saber hoy cosas que pasaron en mi vida que para ellos quizá resulta ser extraño. Todo tiene un principio, y podría decirte que no quizás sea el problema, pero el origen. Argenis López Cordero nace en La Romana, República Dominicana, con un padre no muy afectivo, un padre de esta persona que son muy rectos, y una madre, pero que a temprana edad de su vida se separan. Y nosotros comenzamos, mi hermana y yo comenzamos a quedarnos donde tía, a quedarnos donde fulano, hasta que definitivamente, ya a la edad de 3, 4 años, mi padre y mi madre no pueden vivir juntos por razones ajenas a su voluntad, y Argenis cae a vivir con su padre y vende a vivir con una madrastra. Hasta ahí todo va bien, pero la mayoría de los problemas que pasan, y quisiera comenzar el testimonio, es por la familia cuando se reúne, cuando no hay un papá, cuando no hay una mamá, no hay un apoyo. Sí. Prácticamente creí con un sentimiento no de amor, sino de rencor, porque mi mamá desde el principio siempre me inculcaron que ella me abandonó, que abandonó a mi hermana y me abandonó a mí, y siempre nunca quisieron afrontar la realidad, nunca nos sentaron en una silla, nunca nos hablaron, y desde ahí comenzaron los problemas. Argenis López Cordero, los que me conocen de aquí de Villahermosa, saben que era un joven aplicado, un joven estudioso, un joven meritorio, llegué a ganar premios, pero no era reconocido. O sea, lo que era reconocido de mí eran los fallos. Siempre que llegaba a la casa con un premio no se tomaba en cuenta. Wow. Pero cuando Argenis venía con una querella, a veces personas mintiendo, ahí sí se le tomaba caso y Argenis era castigado de una manera tal que fui creciendo con un odio interno, con un rencor, como que todo el mundo me debía algo, como que el mundo me debía algo, buscando una felicidad que no encontraba. Ya a la edad de 11, 12 años, ya yo no vivía con mis padres, ya yo estaba tirado a la calle, seguí estudiando porque ese era el anhelo de mi padre, pero ya no lo hacía con ese amor y esa devoción, ya lo hacía era por estar en coro, por salir del paso. Sí. Entonces ya ahí comenzó un rencor y comencé a buscar algo desconocido para mí a la edad de 12 años. A la edad de 12 años caigo con un grupito de amiguitos. Tú sabes que todo empieza por la juntilla. Sí. Y quisiera comenzar ahí con esos jóvenes que tienen 12 y 13 años, siempre por una juntiña. Nunca del ser humano per se sale a hacer algo. Siempre es porque alguien lo escuchó o alguien lo quiere implementar. Ya a la edad de 12, 13 años, quiero incursionar en la música.
quería hacer las cosas bien hechas, eso no se dio. Entonces ya ahí comencé a relacionarme con gente equivocada. En el primer grupo que caí fue un grupo creado por nosotros mismos en el liceo y era llamado Los Tumbas. ¿Y en cuál liceo? En el Liceo Arístide García Mella. Voy a omitir algunos nombres porque hay personas que todavía hasta el día de hoy siguen en esa vida. Sí. Pero allí en el liceo ya dejé de estudiar definitivamente y comenzamos a formar un grupo llamado Tumba. Estos grupos llamados Tumba eran lo que le conocían como heavy metal. No, las personas piensan que heavy metal solamente era aquellos que se ponían una cadenita y iban al parque. No, ya nosotros estábamos en un nivel que estábamos haciendo sacrificio. Wow. Queríamos probar, porque al igual que yo, había muchos muchachos en el liceo que tenían traumas, que tenían un odio, que tenían un rencor por papá, por mamá, por la sociedad, por abuelo y así sucesivamente. Y comenzamos a buscar algo que nosotros desconocíamos. Allí comenzamos, me recuerdo como ahora, que nosotros nos cortábamos la mano. Wow. Y botábamos sangre y nos hacíamos hermanos. De que supuestamente sellaban un pacto hacíamos un pacto entre nosotros, incluso hasta de secreto. Esto mucha gente no lo sabe, saben las personas que estaban allí. Y formamos una red. Cuando digo una red, es que la gran mayoría éramos hombres y la muchachita por querer pertenecer allí, ya tú sabes, nosotros prácticamente hacíamos lo que les llaman orgía, todo lo que tiene que ver con satanismo. Hasta el momento yo no sabía qué significaba eso, porque aunque había visitado la iglesia, nunca había estado de cerca a una iglesia. Ya a partir de ahí, yo siento como que este grupo me queda corto, yo siento como que necesito algo más, yo siento que necesito elevar, buscar algo desconocido para mí. Ya luego de allí, me comienzo a relacionar con personas en el mundo espiritista, personas que lo que le denominan prié. Yo comencé a ir a los prié porque me llamaba la atención la manifestación que hacían y sobre todo que daban bebida. Ya a la temprana edad de 15, 16 años, ya yo era adicto al alcohol. Wow. Porque eso era lo que veía en el seno familiar. Ya yo era adicto al alcohol hasta tal grado que ya yo visitaba esos lugares de brujería contando con esto para yo poder tomar. Me resulta como que esto es insuficiente para mí. Alguien me regala un libro, por eso tengo la Biblia como señal. Alguien me regaló un libro negro con unos pergaminos rotos, pero adentro escrito, era más grande que la Biblia, tenía muchos conjuros, podría decirle así. Yo comencé a leer aquel libro y yo de repente comenzaba a despertarme de noche sonámbulo y me sentaba en la calle. Yo me daba cuenta porque la gente me decía, pero fulano, yo te vi anoche. Y yo, no, anoche yo estaba durmiendo. Ese libro comenzó a trabajarme de tal manera que ya yo comenzaba a ver cosas sobrenaturales, ya yo comenzaba a ver espíritus, comenzaba a ver muertos y eso se estaba haciendo normal. Pero yo no sabía, me pasó como aquel eunuco que leía y no entendía. No entendía. Y Dios permitió en su misericordia, porque muchas personas podrían decir que es suerte. Yo siempre lo llamé Dios y ahora reconozco su maravilla. Cuando comienzo a leer este libro de manera, se diría sorpresiva, se me da el interés por leer el libro y lo dejé en la casa de mi padre, recuerdo como ahora, y lo dejé guardado para seguirlo leyendo después, porque ya no me bastaba leer el libro, ya no me bastaba el alcohol, ya no me bastaba ir a los prillés, ya no me bastaba ni siquiera las mujeres, yo quería algo más. Algo más. Algo más. Allí es donde me mudo del barrio, comienzo a conocer otras personas y allí es que comienzo a introducirme en el mundo de la droga. Ya alrededor de 18 años, Wow. 19 años, ya yo estaba en el mundo de la droga. Comencé fumando marihuana. No me da vergüenza decirlo y expresarlo, porque yo sé que así hay muchos jóvenes y a lo mejor los padres están extraños, porque Sí. hasta el momento mis padres estaban extraños de todo lo que estaba pasando conmigo. Wow. Yo deseaba tener a alguien para yo contarle lo que estaba pasando. Yo deseaba que alguien me diera un consejo, aunque no lo tomara. Porque alguien en estos días me decía que los consejos hay que darlos, aunque la persona Sí. no lo tomen, le quedan en la mente. Eso Porque es. gracias a esos consejos quizás yo estoy aquí hoy. Seguía en ese mundo, conocí la droga. Primero fue, así mismo un amigo me dijo, esto es le dicen un tabaco de marihuana, pruébalo. Y yo le digo, no fulano, eso no me agrada. Él me dice, pruébalo y tú vas a ver que te vas a sentir bien. Como me dijo que me voy a sentir bien, yo lo que ando buscando es sentirme bien, porque dentro de mí hay un odio, hay un rencor, y yo verdaderamente quería sentirme bien. Wow. Cuando me fumé aquel tabaco de marihuana, no fue suficiente, ya comencé día tras día, hasta que entendí que la marihuana no pasaba de un simple mareo y que me ponía a comer mucho y me ponía a reírme.
pero sentía que esa risa era ficticia, porque cuando se me iba el efecto de la marihuana, entonces quedaba un vacío, sí, quedaba un tormento, quedaba una voz dentro de mí que me decía, mátate, que me decía, nadie te quiere, te abandonaron. Y todo fue comenzando como una red donde yo no podía escapar, donde yo no podía sentir ayuda, donde yo me sentía en un hoyo que me echaban tierra en vez de sacarme. Todo el que estaba a mi alrededor nunca me extendió la mano. Al contrario, lo que hablaban era mal de mí. Decían, ese no sirve, ese es lo peor, es un perro, es una escoria. Hubieron personas que me dijeron, ¿por qué tú no te matas y sales de eso? Qué palabra. Me miraban a los ojos y me decían, ¿por qué tú no te matas? Hoy entiendo que no es la persona, sino que era el enemigo, Satanás, a través de ellos, incitándome a que yo terminara con mi vida, porque verdaderamente no era feliz. Seguí en una búsqueda desconocida, ya sentía como que la adrenalina de la marihuana no era suficiente y comencé a consumir cocaína de una manera tal, yo quizá ahora, como tú decías al principio, es la gracia de Dios que me tiene así, sí, me tiene gordito, pero yo no pesaba 100 libras mojado, yo era flaco y entonces la cocaína, lo que provocaba en mí, la cocaína es un demonio, puedo testificarlo así, la cocaína lo que provocaba en mí, que ese rencor que yo tenía adentro se despertara y que fuera expulsado. Yo cuando consumía cocaína en los centros de diversión, no era cualquier hombre que se me paraba al lado, yo no barajaba pleito, yo no pensaba en la consecuencia. Hubieron personas que me sacaron arma de fuego y yo como quiera le iba arriba. Un amigo mío me decía a mí, tú tienes algo extraño. Yo le decía, ¿cómo algo extraño? Y ahí me recuerdo de algo que mi papá decía, y quiera Dios que él vea esta entrevista, yo se la voy a mandar. Él me decía a mí que en nuestra familia había un demonio que nos cuidaba. Él no le decía demonio, él le decía un santo. Un santo. Y él me decía a mí que eso me cuidaba porque yo soy el primer hijo de él. Yo nunca le presté atención a eso, sí, lo brillé, sí, hacía todas esas cosas, pero nunca le di cabida. Hasta que llegó un momento tal que donde único yo me sentía bien era cuando estaba endrogado. Cuando me quitaba, se me iba el efecto de la droga, que yo llegaba a mi casa, entonces un demonio me atormentaba día y noche. Yo no podía dormir, yo no me sentía tranquilo. Yo tenía que salir, yo salía a deambular, porque no podía estar en ningún lugar. Entonces, mi padre me dice, mira, eso es algo que no cuida. Solamente cuando se te aparezca para que te deje en paz, haz una cruz con palo de fósforo y ponlo debajo de la almohada. Después me decía, pon la chancleta en cruz. Hay personas que están viendo y quizás saben de lo que estamos hablando, porque estas son cosas que se arrastran desde los campos. Y quizás hay personas que no saben de esto. Me decía todo esto, incluso me regaló una oración llamada San de Sancedor, que yo la tenía conmigo, y cuando eso llegaba, yo leía esa oración y supuestamente eso se apaciguaba. ¿Y todavía tú te acuerdas de esa oración? No me acuerdo ni quiero acordarme. Yo solamente me acuerdo del título, San de Sancedor. Él me la pasó y yo tenía esa oración, pero nunca le di importancia porque estaba tan atado que ya mi razonamiento no era normal. Ya yo entendía que necesitaba algo más, ando en busca de algo. Ya yo entiendo que la marihuana y la cocaína no me dan lo suficiente. Y decido, o un amigo me induce a comenzar a fumar piedra. Y yo diría que es lo último. Y esta persona que tú ves aquí, ya la piedra lo tenía en una condición que yo andaba en los basureros. Hay personas que me van a ver, especialmente del barrio de Sabica, porque yo me fui un tiempo, me alejé de mi padre, me alejé de mi madre y me fui, duré años perdido. Ellos me veían a veces cuando yo podía levantar cabeza, pero yo prácticamente andaba en la basura. Yo dormía con unos amigos porque era un arrimado y me iba para el play de la ceniza a quemar piedra, a esconderme. Cuando yo fumaba esa piedra, eso me volvía loco. Y quizá hay personas que han fumado piedra y saben, como le dicen los tigres, la nota que te da. Sí. Incluso yo llegué a un nivel que yo andaba en el piso viendo, y para mí todo era una piedra, porque ya el vicio era tan grande que yo siempre quería fumar. Y yo andaba buscando entre la piedra, entre el piso, pensando que todo lo que yo conseguía era una piedra para fumármela. Yo andaba entre la basura. Recuerdo como ahora que el Central Romana, por ahí por donde están los rieles de la Camaño de Ño, abrieron una vez para sacar unos hierros, y recuerdo que me fui con dos amigos míos más, e incluso uno de ellos está muerto, y fuimos a sacar alambre para poder endrogarnos de noche. Sacábamos alambre de día para endrogarnos de noche. Oh, Dios. Eso siguió así, siguió pasando,
llegó a un nivel tal que, como te digo, no me sentía bien. Ya estaba en un nivel que la gente me decía, mira, esta hoja de campana da una nota mayor, y yo ahí estaba con la nota de campana. Alguien me trajo una pastilla, mira, prueba esa pastilla, yo probaba la pastilla. Alguien me traía una jeringa, ven, y yo probaba todo porque andaba atrás de algo. Y era que tú necesitabas algo más fuerte todavía. Yo necesitaba algo más fuerte porque dentro de mí había un odio y un rencor que tenía que manifestarse de algo. Y entiendo ahora lo que sentía Saúl. Saúl tenía un demonio por dentro que lo atormentaba y solamente lo apaciguaba David cuando tocaba. Sí. Yo estaba como Saúl, yo estaba atormentado. ¿Por qué? Porque traigo un demonio de parte de mi familia que me está atormentando, pero también estoy atormentado por los vicios. Entonces ya allí mi mente se transforma y yo tengo que manifestar esa ira. Yo tengo que manifestar esa ira. Allí es cuando consigo o encuentro algunos amigos y ya no me bastó solamente esto, sino que ya comencé a robar, comencé a atracar. No había nada cómodo que yo veía. Wow. Yo tenía que llevármelo porque yo tenía que fumar droga esa noche. Entonces, el día que tú no conseguías nada para comprar aquella sustancia, ¿cómo te sentías? No, yo peleaba con cualquiera. Yo peleaba. Eso, nunca dejé de trabajar. Porque algo que mi padre siempre me enseñó es que el hombre debe de trabajar. Yo, aún con toda esta atadura, nunca dejé de trabajar. Pero tú sabes que los trabajos pagan quincenal y mensual. Sí. Yo, para poder sustentar el vicio, yo trabajaba de día y hacía mis asuntos de noche. Recuerdo que un día salí a atracar con un amigo mío en una pasolita que tenía. Y ese día sentí no hacerlo. Porque siempre dentro de mí había algo como que me decía no vaya. Y yo era muy respetuoso de eso. Mi papá decía que era un demonio. Yo entendí que era la voz de Dios. Hay personas que dicen que Dios no le habla al impío. Yo creo que sí. Porque dentro de todo lo que cabe es lo que tú tengas en tu corazón y tu fe. Y me habían oído hablar o sea, me habían mencionado a Dios, pero yo no conocía a Dios. No lo conocía. Ni tampoco le hice nunca homenaje a esos demonios. Para mí eso no existía. Entonces, recuerdo que salí a atracar con ese amigo mío y cuando salí, de repente, de la nada, nos caemos de la pasola. Cuando nos caemos de la pasola, perdí la fuerza en la mano izquierda. Cuando perdí la fuerza en la mano izquierda y nos paramos, el amigo mío me dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, pero me caí, perdí la fuerza. Cuando chequeamos, un tiro me había atravesado. ¿Quién tiró el tiro? No sé. No sé si nos venían persiguiendo, no sé nada. Yo sé que perdí la fuerza y cuando vi como que era un rozón, pero cuando busqué, la bala entró y la bala salió. Abriendo un paréntesis aquí, Algeni, ¿eso sucedió? ¿Ya ustedes habían atracado a alguien o era que iban a salir a atracar? Íbamos a salir a atracar ese día. Estábamos dando vueltas. Tú sabes que el atracador no tiene un plan específico, voy a atracar a fulano de tal. Sí hay algunos que lo hacen, pero el atracador que usa vicio, como en el caso de nosotros, del compañero mío y yo, salíamos a rondear 6, 7 de la noche. ¿Y al que encontraban en la calle lo miraban? Sí, o comenzábamos a ubicar personas. Pasamos por tal lugar y lo vimos con un teléfono en la mano. Dábamos una vuelta y ya cuando veníamos de allá para acá, veníamos atrás de ese teléfono. Veíamos un ejemplo, alguien que estaba bebiendo en un lugar y que tenía mucho rato. Presumíamos que ese que estaba allí, según por la ropa, tenía dinero. Entonces ya lo ubicábamos. O sea, ya salíamos a rondear. Ese día salimos a rondear, recuerdo. Cuando salimos a rondear, me pasó esto. Pero yo le había dicho al que no quería salir ese día. Y él me insistió, me dijo, fulano, te estás acobardando. Y yo dije, no, ¿cómo que me estoy acobardando? Yo le voy a dar. Entonces, cuando salí me pasó eso. Ya desde ahí mi mente va tomando precaución de lo que ya mi padre me había dicho, de que hay algo que me cuida. Entonces ya comencé a ser celoso con eso. En una ocasión estaba en la discoteca, conocida como La Barrica. Los que son viejos en La Romana se van a acordar, La Barrica. Y estaba allí, estábamos consumiendo droga. Ya yo estaba en un nivel que ya había dejado lo de los heavy metal porque me lo encontraba que era de niño. Sí. Ya ahora yo pasé a una nación. Más fuerte todavía. Más fuerte. Yo era amor de llave. Yo me metí a esa nación donde tenían unos collares grandes. ¿Y qué es eso? Amor de llave es una nación. Eso ahora no se ve tanto, gracias al Señor, diría yo, por la cantidad de iglesias que hay, pero la romana se dividía en sectores. Estaban los Sangres, que pertenecían al hoyo, los Trinitarios, que era de San Carlos, Amor de llave, Amor dorado, los Nietas. Todo eso fue traído porque el dominicano es lo más que copia. Pero en ese tiempo, vamos a decir, era cuando surgía también la banda de los Carecantinas de aquí. Exactamente, pero los Carecantinas eran aislados. Los Carecantinas fueron un grupo que salieron de la ciudad y se radicaron aquí y comenzaron a hacer fechoría aquí. Y pues, yo podría decirte que eso de las naciones era carcelero. Ahora se manifestó luego de los Carecantinas. Se manifestó porque hubo una población, casi los Carecantinos no eran jóvenes,
eran los tigres viejos. Sí. Pero estas naciones fueron asumidas por los jovencitos que fueron entrando a la cárcel. Incluso la Suprema, porque allí había rango. La Suprema mía estaba en la cárcel y él no comandaba todo lo que estábamos afuera. Desde adentro. Desde adentro. Él preso y gobernaba afuera. Gobernaba afuera. Gloria. Tenía un grupo de muchachos por debajo de él. Entonces en los barrios, la gente es la que no entiende que la iglesia debe organizarse porque el mundo espiritual trabaja organizado. Nosotros teníamos diferentes rangos, diferentes superiores. Incluso cuando el superior mío, la corona mía, me decía, hoy tenemos que darle a uno de los sangre, a él no le importaba si yo tenía gripe, a él no le importaba si yo tenía ánimo, no le importaba si yo iba a comer, había que hacer esa misión. Wow. Y si no lo hacíamos, recibíamos un castigo. Recibíamos un castigo. Yo recuerdo que un día recibí un castigo, me mandaron a recoger 1000 colillas de cigarro. Era una deshonra porque el que andaba cogiendo colillas de cigarro era ya un pipero empedernido que andaba buscando los filtros para tirar piedra para atrás, para hacer fibrey, lo que le conocen como fibrey. ¿Qué sucede? Me mandaron a recoger porque yo no quise hacer algo y ese algo era contra un cristiano. Oh, Dios. Yo siempre he tenido algo y le solto a las personas que no son cristianas y están viendo este testimonio. El temor a Dios es esencial. De ahí dependen muchas cosas. Yo siempre le he tenido un temor a Dios sin conocerlo. Y yo tenía un lema. Yo decía que a una persona cristiana yo no le hacía ningún daño. Me recuerdo que una vez intentamos atracar a una doña. Y cuando yo me di cuenta que la doña era cristiana, yo responsablemente fui, le pedí perdón y hasta le di dinero. Wow. Le dije, no, yo a las personas cristianas las respeto. Lo que era a los cristianos y a las personas mayores de mi barrio, yo siempre las respeté. Pero no la llegaron a atracar. Le llegamos a dar un susto. Yo diría que el ángel de Jehová acampó alrededor de esa mujer, que no pudimos hacer nada porque ella no tenía la fachada de cristiana, no andaba con una Biblia, pero algo la cuidó. Algo la cuidó. Cuando luego yo la vi, que iba con una ropa y con su Biblia, yo entendí que era cristiana y pedí perdón, porque entendía que a esa persona, yo era de lo que le decía que con esa gente yo no me metía. Era tan grande que yo tenía amigos que iban a la iglesia a buscar noviecita y tenían noviecita cristiana, yo no. Cuando alguien me invitaba a la iglesia, yo trataba de ir por respeto. Pero si había una mujer que quería como incitarme, para mí esa mujer no existía, porque yo entendía que había un temor, y no era por ello, sino por el Dios de ellos, aún sin yo conocerlo. Wow. Entonces ya cuando estoy metido en esto de naciones, no sé si ustedes se acuerdan la noticia, los que son más viejos se van a acordar, que hubieron muchos muertos en esa discoteca La Barrica, y donde era el comadrón de Yajaira. Esa era la zona de las naciones. Sí. Y la discoteca que le llaman el Can, luego de ser Fran Superfría. Y había una discordia tan grande que nosotros salíamos a buscar, a perseguir, porque el distintivo era el collar. Para que las personas puedan entender, eso es aquí en La Romana. Toda esa discoteca que él acaba de mencionar es aquí en La Romana. Hubieron algunas, Argenis, que han desaparecido. Gracias a Dios. Y gracias al Señor que Dios está haciendo la obra. Sí. A veces yo paso por esos lugares y lo que me da ganas de llorar, específicamente Money Play. Porque en más de una ocasión me vi al borde de la muerte en Money Play. Si yo comienzo a enumerarte las veces que yo estuve al borde de la muerte, no podría contártelas. Son innumerables situaciones que pasaron conmigo. Y te decía que en esa discoteca de La Barrica llegué a una condición tan grande que ellos utilizaban lo que era corona, y vuelvo y lo relaciono todo al mundo espiritual. Cuando usted está en la iglesia y usted levanta la mano, hay muchas personas que piensan que es insignificante. Cuando yo estaba en la discoteca, que yo estaba atado por esa nación, yo tenía que hacer coronas y hacer señas y levantar la mano. Y muchas personas no le ven el sentido. Pero el otro contrario, ejemplo, la discoteca se partía en dos. Había un lado de Amor Dorado y de Amor de Llave, que estaban en un lado, en un extremo, y estaban Los Sangre en otro. Es como gallo de pelea. Y este lado comenzaba a tirar corona y nosotros comenzábamos a tirar corona hasta que se desataba el pleito. Ay, el pleito siempre empezaba con un botellazo. ¿Quién lo tiraba? Yo diría que el diablo. Y ahí se armaba y hubieron personas, yo tengo amigos que murieron allí. Y yo, gracias a Dios, nunca en esos pleitos, sí recibí botellazos, sí recibí patadas, sí recibí que me tiraron tiros, pero nunca hirieron mi cuerpo de una manera letal. Yo pensaba que era eso que mi papá decía que nos cuidaba. Ya no me basta la nación, brother. Para adelantarte, ya no me basta la nación, ya no me basta la droga. Aparece un supuesto amigo que viene de Haití. Él tiene 17, 18 años. Su papá es brujo en Haití. Un brujo grande. Pero el pacto que hizo él allá es que no puedes vivir con su familia, porque si no, la culebra que él tiene se come a sus hijos.
y se come a su mujer. Él tuvo que mandar la mujer de Haití para acá. Y la persona vive, yo lo veo a cada rato, el joven. Y cuando él llega al barrio, él le hizo un trabajo a un amigo mío. Él le hizo un trabajo, un resguardo, para conseguir varias cosas. Como vimos que el resguardo le funcionó al fulano, nosotros decidimos, la parte de la nación que yo estaba, los amigos míos, pero vamos para allá, porque no está de más. Y allí recuerdo que un día entré, él estaba montado, él se montaba todos los días, y él tenía su altar, y yo entré, y cuando yo entro, el ser me saluda, y yo le extiendo mi mano y lo saludo. Cuando él me dice que qué yo quiero, le digo, yo quiero lo que tú le hiciste a fulano. Y él me dice, no, yo no te voy a hacer lo que tú le hiciste a fulano, yo te voy a hacer algo mejor. Yo te voy a dar algo para las mujeres, yo te voy a dar algo para la suerte y el dinero, y te voy a dar algo para la policía. Yo dije, esto es lo que yo ando buscando. Sí. Esto es la seguridad y la felicidad que yo ando buscando. Ya yo estaba en una condición que yo llegaba a la discoteca y yo no tenía que decirle nada a la mujer. Yo solamente la miraba y la mujer descendía. Yo llegaba a una condición tal que yo no podía tener un peso, y ese día aparecía el dinero para yo beber. Wow. Yo estaba en una condición tal que una vez la policía no andaban buscando, y la policía llegó y se llevó a lo que estaba al lado mío, a mí no me vio. Y los muchachos me decían, pero qué cosa tan rara tú tienes. Yo le digo, bueno, no sé lo que es, pero está funcionando. Recuerdo que esa persona, para hacer ese trabajo, Joel, me pidió el nombre de un abuelo mío que estaba fallecido, de mis dos abuelos, de parte de madre y de parte de madre. Y él hizo una carta, y en la carta él puso los nombres de los dos y me puso a firmar que yo había hecho un pacto con él, por eso que él me estaba dando. Y yo cargaba eso en mi cartera. Ya para mí eso no era suficiente. Al cabo de los meses yo me encuentro que no es suficiente y quiero más. Y cuando voy donde él, que él se montó ese día, yo voy donde él y le digo, fulano, yo quiero esto, yo quiero más dinero, yo quiero esto, yo quiero lo que se está moviendo. Y hay una palabra que me marcó que él dijo, y fue la siguiente. Él me dijo, tú estás pidiendo mucho y yo no soy Dios. Cuando me dijo esa palabra, yo me quedé frío. Y esa palabra quedó en mi mente. Él me dijo, estás pidiendo mucho y yo no soy Dios. Entonces ahí yo dije, pero entonces, si Él no es Dios, yo debo de saber quién es Dios. ¿Quién es? Y desde allí comienza una súplica interminable por ese Dios que no conocía. Yo llegaba borracho a mi casa, yo llegaba endrogado a mi casa, y yo me ponía de rodillas a clamarle a ese Dios. Y yo le decía, si en verdad tú moriste por nosotros, como dice la gente, ¿por qué tú no me ayudas? Dios no me respondía, yo me sentía mal. Yo me sentía atado. Ese día estaba atribulado, pero al otro día volví a la bebida y seguía en ese mismo círculo vicioso. Y te estoy hablando que duré en ese círculo vicioso desde los 17 años, 16 años, hasta los 27 años. Duré 10 años atado, haciendo cosas que tú ni te puedes imaginar. Wow. Defraudando a las personas que estaban a mi alrededor. Llegué hasta robarle a mi padre, a mi madre, e incluso... quiero reservar el nombre porque esa persona lo va a ver. Escuché una vez que le dijeron a mi madre, ¿tú crees que tiene un hijo? Yo soy el único hijo varón de mi madre. Mi madre tiene 3 hijos, dos hembras y yo. Y cuando esa persona oía hablar de mí y me vio en la condición, recuerdo que le dijo a mi madre, tú crees que tiene gran cosa, pero tú no tienes nada, eso no sirve. Wow. Desde ese día yo dejé de ir a la casa de mi madre y yo me fui en llanto. Y yo dije, si en verdad yo no sirvo, entonces yo me voy a dedicar a ser inservible. Y ahí comencé a hacer cosas mayores. Esa palabra te marcó. Me marcó. Hubieron palabras que me marcaron. Esa palabra se me repetía cada vez que yo me endrogaba. Mientras yo estaba con mis amigos, mientras yo salía a atracar, mientras yo salía a robar, mientras yo estaba bajo el efecto del alcohol y de la droga, yo estaba bien. Pero cuando todos ellos se iban, entonces esa voz comenzaba a repetirse. Tú no sirves. Y en medio de esa situación, Argenis, tú no escuchabas una voz que te decía que te quitara la vida por tantas palabras negativas que te escuchaba a tus alrededores. Cuando yo me trancaba, esa era la única solución que se me presentaba. Pero yo digo que cada persona tiene una mentalidad. Yo lo que dije, yo no me voy a matar yo, que me mate la policía, que me maten en la calle, que me maten alguien. Porque para los que están en nación, morir peleando es un honor. Mira qué ignorancia. Morir en combate es un honor. Por eso yo ahora me atrevo a decir que morir en Cristo para mí es ganancia. Amén. Y estoy más que dispuesto a morir por Él. Amén. Porque yo en aquella ignorancia lo decía. Yo decía, no me voy a matar. Y la voz insistía, mátate, quítate la vida, tú no sirves. Tú no ves que tu madre te abandonó. Tú no ves que tu padre no te quiere. Nadie quiere saber de ti, nadie te llama. Y eso trabajaba día a día conmigo. Aparte del odio que yo traía adentro y el rencor.
te digo que comencé a manifestarlo de una manera tal que el propietario de la discoteca La Barrica ya me conocía. Y cuando yo llegaba a la discoteca, él paraba la música. Y él tomaba el micrófono y él decía, a mí me decían Rubio, me dicen Rubiote todavía algunas personas. Decían, hasta que el Rubio no salga, no hay fiesta. Él dejaba de ganar dinero hasta que yo saliera. Wow. Y a veces yo no quería salir, yo te digo, yo no pesaba media libra, pero yo me la privaba en guapo. Y esa persona, a veces las personas comenzaban como dicen por ahí, a aullarme, sal. Y hubieran personas que se me acercaban y me decían, amigo, sal, que nosotros queremos vacilarte, usted va a encontrar un problema. Y el dueño de la discoteca lo hizo muchas veces, a tal grado que yo me refugié en el comadón del frente. Y del comadón del frente ya no me podían sacar porque yo siempre estaba en la acera. Pero yo armaba un pleito por nada, armaba un pleito. No sé si incluso una vez acuchillaron a uno, que esa persona, no sé si recuerda la noticia de Tori con el Polo, de un joven que murió camino al cementerio. No le voy a decir que fui yo, pero entre ese pleito uno no sabe. Sí. ¿Por qué? Porque era el pleito de nación. Y cuando aquel muchacho yo lo vi cortado y vi la sangre, nosotros nos salimos corriendo y duramos semanas alejados del barrio. ¿Por qué? Porque no era extraño que no se muriera uno siempre. Y era por las cosas de las mismas naciones ahí. En los pleitos que ustedes armaban. Sí, en los mismos pleitos. Porque el que no tiene a Dios en su corazón, anda ciega, brother. Anda ciegas, totalmente ciego. Y ese vuelve un títere de Satanás. Wow. Cuando esa persona, volviendo a recapitular, dice que él no me puede dar, que porque yo pido tanto, que el único que da es Dios, comenzó una oración incesante. Porque dentro de mí nació un sentimiento y digo, si la droga no me lo pudo dar, si nadie me lo pudo dar, entonces yo tengo que ver cómo Dios me puede ayudar. Ahí comienza la historia, me mudo nuevamente a Villahermosa, conozco la esposa que tengo y no éramos cristianos ninguno de los dos, pero comenzamos a conocernos así. Yo había dejado la escuela, yo era un etcétera, te digo, yo no servía para nada. Yo era discriminado. Cuando yo llegaba a mi casa, no sé si alguien ha sentido esto, cuando yo llegaba a mi casa yo veía que cambiaban la cara, guardaban hasta la comida, porque yo lo que iba era a buscar, cambiaban el semblante, y de una vez todo el mundo se ponía jucho, se ponía moca. ¿Por qué? Porque yo algo me llevaba, un anillo, una cadena, un celular. Lo último que yo llegué a empeñar fue los trates. Wow. No de mi mamá, porque no vivía con mi mamá, pero ya mi papá me tenía una condición tal que no había mínima confianza. Yo le pedía dinero a mi papá y mi papá no me lo daba. Quizás él sospechaba o escuchaba los rumores, sí, pero nunca se me acercó. Nunca nadie fue y me procuró. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y todo eso fue marcando. Cuando ya conozco a mi esposa, que estoy en Villahermosa, sigo viviendo una vida desenfrenada y quizás muchos de los que están aquí, mi rostro no les parece familiar porque yo siempre estaba en el hoyo. O siempre estaba donde alegría, siempre estaba ahí, era fijo allí. Sí. Recuerdo que se armaban algunos pleitos y por lo regular yo siempre participaba. Una vez se armó un pleito tan grande que una persona me tiró varias estocadas. Y esa persona me tiró varias estocadas y para él me había dado. Para él me había dado. Y él se mandó corriendo y se trancó en una casa y comenzaba a decir, lo maté, y llamó a un familiar para que le busque dinero para él irse, porque él me había matado. Cuando yo me revisé, yo no tenía nada. No tenía nada. Y yo me preguntaba, ¿por qué aquel cuchillo no entró? ¿Por qué aquel cuchillo? Yo veía que él hacía la silueta, ¿por qué no entró? Yo pensaba que era eso que me cuidaba. Hasta que un día estaba yo durmiendo. Yo vivía en la pensión de Miguel. Yo estaba durmiendo y de repente el resguardo, yo oré esa noche, me acuerdo, y el resguardo cogió fuego solo. Cuando el resguardo cogió fuego solo, un collar que yo tenía grande con un crucifijo santiguado, el resguardo de la cartera, cogió fuego. Cuando cogió fuego yo estaba durmiendo, me desperté por los vecinos. Cuando salí, se armó un fuego en la mesa donde estaba el resguardo. ¿Qué lo prendió? No sé. Cuando yo vi esa acción, me fui a la casa de mi padre a buscar el libro que yo tenía para yo ver si fue que yo hice un conjuro o algo. ¿Qué pasó? Cuando busco el libro, no está el libro. El libro desapareció. Donde yo lo puse, nadie sabía que estaba. Y el libro desapareció esa noche. Cuando eso desaparece, comenzó un infierno en mi vida. Yo no podía dormir. Se aparecía una sombra negra en mi cabeza. Y no me dejaba dormir. Me asfixiaba en el pecho. Se me iba la respiración. Y yo sentía que algo me estaba ahogando. Que algo me estaba ahogando. Luego conozco a mi esposa y aún viviendo con ella, me despertaba de noche, dando voces.
que me estaba ahogando, me levantaba corriendo porque me sentía que algo se me posicionaba arriba. Ya para traerte ya a la historia reciente y no revivir tanto el pasado, ya hace alrededor de 6 años me encuentro en mi casa acostado como a las 11 de la noche. Está mi esposa y está mi hijo. Yo pensé que cuando yo me casara, yo pensé que cuando tuviera un hijo, mi vida iba a cambiar, pero no fue así. Yo seguía en la misma droga, en el mismo alcohol, seguía haciendo lo mismo. Esa noche se aparece ese personaje y ya son como las 12 de la noche. Y cuando estoy acostado en la cama, está mi esposa y está mi hijo. Y cuando estamos allí, aquel personaje entró por la puerta y de repente mi espíritu salió del cuerpo y me posicioné al lado de la cama. Cuando me posiciono al lado de la cama, yo estoy viendo que el personaje entra y se para en mi cabeza, como yo antes lo había visto. Cuando se para en mi cabeza, me extiende su mano. Y yo en aquel instante, en aquel preciso momento, mi espíritu afuera comenzó a llorar y sentí miedo. Yo no le tenía miedo a la muerte, pero sentí miedo porque sentí que esa noche me iba a morir. Y cuando estaba allí, comencé a llorar y desesperadamente, un amigo que tengo, que lo quiero mucho, por eso digo que es bueno dar consejo, se llama Fernando Santana, trabaja conmigo, lo quiero como un padre, porque él, aún sabiendo lo que yo hacía, nunca me señaló. Wow. Siempre me predicó, no con palabras, sino con ejemplo. Hubo una vez que yo iba a tomar venganza por él, y él se puso enemigo mío ese día, y me mandó fuera y me dijo, Dios pelea por mí. Yo no entendía, yo le decía, qué pendejo, ¿cómo que Dios pelea por ti? Déjamelo a mí que yo se lo voy a cobrar. Y él con su testimonio me hizo entender que había un Dios. ¿Alguien le había hecho alguna travesura, vamos a decir? Habíamos hecho un trabajo. Yo siempre trabajaba y la persona no quería pagarle el trabajo. Yo era muy trabajador y yo trabajaba con él y él me daba un incentivo. Él era, como le dicen por ahí, mi maestro. Aparte de ser mi amigo, era mi maestro. Cuando esa persona le dijo delante de mí que no le iba a pagar, yo fui y me armé y le dije, déjamelo a mí. Cuando yo fui, él me agarró por el pecho, me acuerdo. Y cuando me agarró por el pecho me dijo, yo tengo uno que pelea por mí. Yo no entendía, yo dije, bueno, tiene otro más fuerte que yo. Y cuando él coge para allá y está hablando, yo voy. Y cuando él vio la intención, me jaló y me sacó y me dijo, yo te dije que Dios pelea por mí. Yo soy cristiano. Y yo no entendía, yo salí diciéndole muchísimas cosas a él, hasta me puse guapo con él. Le dije, ¿por qué no me dejaste? Y luego entendí, porque él siempre me predicó con el testimonio. Cuando había personas que querían engañarlo, él oraba. Y Dios obraba. Y dentro de lo que cabe, él fue que me hizo tener la esperanza de que existe un Dios. Él hablaba mucho de Jesús. Él me predicaba con su ejemplo. Y en aquella situación me acordé de él. Y él me decía en una ocasión, cuando tú te sientas mal y tú sientas que no puedes más, llama a Jesús. Wow. Cuando me vi fuera de mi cuerpo y vi mi hijo y vi mi esposa, pero vi este personaje que estaba allí, comencé a llorar y con toda la fuerza de mi corazón comencé a llamar a Jesús. No lo conocía, no sabía quién era. Había escuchado de que Él murió para salvar la humanidad. Y yo le decía, si tú moriste por mí, ayúdame. Y comencé a llamarlo con toda mi fuerza. Comencé a llamarlo con todo mi corazón. De una manera tal que mis llantos se hicieron súplica. Y ya mis llantos eran desesperados. Mis llantos eran de agonía. Y yo le decía, ¿acaso tú no moriste por mí? Ten misericordia de mí. Y recuerdo que en aquel preciso momento, no sé cómo, yo estoy en el espíritu, no sabía lo que era. Muchas personas le llaman aura, otros le llaman alma. Yo sé que yo estaba fuera de mi cuerpo. Cuando estoy fuera de mi cuerpo, de repente yo veo que una luz en el cielo se prende. Y cuando la luz se prende, hace un camino hacia la puerta de mi casa. Yo me quedé así mirando. Yo estoy entre el pasillo y me quedo mirando la puerta. Pero cuando estoy mirando la puerta, veo que el personaje que me tiene agarrado por el cuello no me siguió apretando, sino que se puso en suspenso. Y de repente comenzó a bajar al paso, sin prisa, ese personaje. Nunca le vi el rostro. Solamente le veía que tenía una bata blanca y que brillaba más que el sol. Mis ojos no pudieron contener y bajé mi cabeza. Y entendí que si yo estaba llamando a Jesús y algo estaba pasando, no podía parar en ese momento. Y seguí llamándolo con toda mi fuerza. Y seguía llamándolo, Jesús, por favor, ten misericordia de mí. De repente aquel personaje se paró frente a mi casa. Cuando se paró frente a mi casa, todo estaba oscuro, pero la habitación fue alumbrándose a medida que él daba un paso. Cada vez que él daba un paso, él no iba rápido, él iba
a su tiempo, cada vez que él daba un paso, la casa se alumbraba y el personaje retrocedía. Y yo estoy como en suspenso en cámara lenta y estoy viendo todo. Mientras él va entrando, el otro personaje está saliendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, el personaje blanco está en mi cuarto y yo lo estoy mirando. Y el otro personaje estaba en la puerta. Ya estaba afuera. Y cuando la luz rodeó mi casa y rodeó mi familia, rodeó mis hijos, entonces aquel personaje desapareció y se quedó él sublime. Y yo no me pude contener. De repente, yo caí al suelo y yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí en el espíritu, yo vi sus pies resplandecientes. Y cuando vi sus pies, le puse la mano a los pies. Muchas personas podrán decir emoción, es suspenso, la gente lo hace para contar. No, a mí me pasó. Y cuando toqué sus pies, en ese momento sentí lo que nunca había sentido. Sentí una liberación. Sentí que algo salió de mí, sentí que algo se rompió. Y en aquel momento mi espíritu volvió otra vez a mi cuerpo. Me paré llorando, mi esposa nunca se dio cuenta. Me paré llorando y me tiré en el piso con mi rodilla y mi cabeza en el piso. Y comencé a llorar porque me sentía bien. Me sentía de una manera también que comencé a llorar y cuando más lloraba, más libre me sentía. Pero para sorpresa mía el personaje no se había ido. Ya no solamente lo vi en espíritu, sino que mi carne lo está viendo. Wow. Como antes yo veía a los demonios, como antes yo veía ese ser que me atormentaba. Aquel día, aquella noche, comencé a llorar y ese personaje no me dijo una palabra. No me dijo nada, solamente extendió su mano y me la puso en el hombro. Cuando me puso la mano en el hombro, yo caí, como dijo Juan, casi muerto y solamente lloraba. Y decía gracias, gracias, no sabía por qué, pero comencé a darle gracias, porque en aquel momento no hubo droga en el mundo que me diera la felicidad que sentí en ese momento. No hubo alcohol, no hubo placer en el mundo entero que me dio esa sensación. Y en aquella noche yo hice confesión de fe. Wow, no tuviste que ir a una iglesia. No, hay personas que piensan que yo me convertí o fui a una iglesia. Tú sabes que hay que declararlo, pero yo tuve una conversión esa noche. Yo tuve un encuentro con Dios esa noche. Yo entendí dentro de mí que si esa noche no la aceptaba era el final de mi vida. Te estoy hablando a la edad de los 27 años. Estaba en mi apogeo porque algo de mis oraciones que yo le decía a Dios, yo no quiero convertirme ni enfermo, ni en un hospital, ni que esté mala. Si tú me permites convertirme, permite que sea en una situación normal para que yo te acepte y te ame, no por lo que tú hiciste, sino que yo te ame por lo que tú eres. Wow. Yo en esos tiempos había comprado un carrito y como dicen los tigres, tenía la pámpara prendida, tenía música y estaba viviendo mi mundo. Pero ese día que pasó eso, yo entendí que eso no servía. Yo entendía que nada de eso tenía valor. Y cuando ese personaje me puso la mano, te digo, sentí lo de que durante años busqué. Y duré horas, me levanté como a las 3:15 de la mañana y me acosté, me recuerdo, no le dije nada a nadie. Al otro día le dije a mi esposa, Marlene, yo me convertí. Y ella me mira, me dice, eso no es lo que era tuya. No ni me respondió ni me prestó atención. Le dije, Marlene, yo me convertí. Yo tuve una experiencia extraña anoche y yo decidí que no voy a seguir en esto. Mi esposa me dice, allá tú. Entonces ya ahí comencé a visitar iglesias, no encontré iglesia. Me quería enfriar y llegué, gracias a la misericordia de Dios, a la iglesia que me congrego. Entonces desde ahí hemos permanecido firmes y soy de los que digo y cuento mi testimonio. Porque de la única manera que me sacan de este evangelio es muerto. Cuando te digo muerto, amén, es que nunca lo voy a negar. Amén. Porque, como decíamos al principio, muchas personas ven el producto acabado y a veces te señalan con el dedo. ¿Qué es lo que se la priva? Fue mucho lo que yo sufrí. Por eso yo le tengo un agrado a este evangelio y le tengo un aprecio a todas las personas que predican. Porque fueron muchos los predicadores que yo oí predicar y no me convertí con ninguno. Pero esa palabra quedó ahí. Por eso, yo trato, Algeni López Cordero, de darle honra a quien honra merece. No importa lo que hizo, no importa lo que me cuenten. Yo no honro solamente al hombre, sino el manto que cae al hombre. Amén. Porque gracias a esos hombres yo estoy aquí hoy. Amén. ¿Quién diría que una persona que era una escoria, una persona que nadie lo quería, una persona que estuvo en lo más vil y menospreciado, hoy iba a estar aquí contándote el testimonio a ti, un hombre de Dios, en esta plataforma de un hombre de Dios? Amén. Algeni, ¿y qué palabra de aliento tú le puedes
dar a esos jóvenes que están involucrados en esa situación, en ese mundo, que a veces ellos creen como que son lo último y se creen como que son los supermanes? Dime. Bueno, a ti que me estás escuchando en este preciso momento, no importa si eres hombre o mujer, tú que Satanás te está diciendo desacátate, porque eso es lo que escuchamos en las canciones, déjame decirte que hay consecuencias. Yo pagué consecuencias. Yo pagué consecuencias de las malas decisiones. Y hay algo que mucha gente no lo quiere entender, pero ni Dios ni el diablo decide por ti. Tú eres que decide. Dios te da la advertencia y Dios te preparó el camino. Satanás te incita y te dice que eso no es nada, pero tú eres el que decide. Si tú decides hoy probar la droga, la consecuencia la vas a pagar tú. Yo te aconsejo a todo el que a nivel mundial, porque yo sé que esto lo van a ver muchas personas, porque dice que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Amén. Y lo que estamos haciendo aquí, yo estoy seguro que va a trascender países, porque la droga no es solamente en La Romana, en Villahermosa, sino a nivel mundial. Tú, joven, que a lo mejor estás atado en la droga y no encuentras la salida, aquí hay un ejemplo vivo que te puede decir, Cristo es la solución. Y no te lo estoy diciendo porque alguien me lo contó. No te lo estoy diciendo porque me lo imaginé, te lo estoy diciendo porque lo viví. Y si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y te voy a decir la frase que me dijo aquel amigo mío. Cuando te sientas que no puedas más, llama a Jesús. Nosotros en nuestra humanidad pensamos que Dios es como el hombre, que cuando tú fallas, Él se aparta de ti. Hay personas que dicen que Jesús nunca llega tarde. Yo me atrevería a decir que Jesús nunca se va. Wow, sí. Jesús nunca se va de tu lado. Él siempre está ahí. Él nada más está esperando que tú abras tu boca y que tú reconozcas que no es con tu fuerza, que no es con tu habilidad, sino es por su misericordia. Tú que también quieres, por ejemplo, hacer lo que otros están haciendo, porque lo estás viendo en las redes, porque lo estás viendo en el barrio, yo te digo que tú tienes una alma que salvar y que a aquella otra persona le van a dar consecuencias. Tú y solamente tú eres responsable de tu decisión. Ni papi ni mami te van a salvar. Yo tenía un odio por dentro porque mi papá, mi mamá, todo a mi alrededor me habían abandonado. Por el día que aquel personaje entró a mi casa entendí que nunca estuve solo, que nunca fue un santo, que nunca fue un demonio, que nunca fue suerte, sino que Dios estuvo ahí. Y yo no soy ni el más escogido, ni tampoco soy el más privilegiado. Yo lo que soy un hombre y una mujer que entendió que la sangre de Cristo puede restaurar. Amén. Y si yo estoy aquí en esta hora contándote esto, es porque la sangre de Cristo es eficaz. No importa el hoyo que te encuentres, no importa la decisión que haya tomado, no importa si hayas matado a alguien, no importa la droga que haya consumido, no importa las personas que tú hayas defraudado. Yo te digo a ti en esta noche, hay una esperanza. Amén. Se llama Cristo Jesús. Eso es así. Ya ustedes escucharon, nuestro hermano Argeni, su testimonio ahí, eso es algo sorprendente, algo, óyeme, yo mismo me quedé impactado con esa palabra, con lo que Dios hace en la vida del ser humano. De verdad, Argeni, que nos sentimos contentos, verte transformado. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo llega, transforma la vida del ser humano. Yo Amén. sé que hay personas ahí que esta palabra le van a llegar. Y le decimos también que se suscriban. Los que no se han suscrito, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios. Y nosotros vamos a contestar cada una de sus peticiones. Tenemos un equipo ahí trabajando con esto. Y ya ustedes saben, hasta la próxima. Y queremos, Jenny, que las personas se suscriban y que sigan esta página, Radio de Cielos Abiertos, porque va a ser de grandes bendiciones. No tanto lo que ustedes escucharon hoy es algo sorprendente. Y lo que ustedes van a ver en los próximos días, porque también, Argeni, la gente tiene que ver que nosotros nos vamos a tirar en el barrio donde tú creciste. Amén. Ese barrio que quizás allí... cuando te veían cerraban la puerta, sí. No querían que tú entraras porque pensaban como que te iba a llevar la cosa. Ahora no. Ahora ya yo veo un Argeni transformado bajo la sangre de Jesús. Amén. Y los que te cerraban la puerta hoy te la abren. Amén. Y te dicen, ven, si tú quieres duerme aquí, posa aquí. El que no confiaba ya confía. Y yo entiendo que no es porque yo haya hecho nada, porque todo se lo debo a Él. Y puedo testificarle también en el sentido de que no solamente esas personas que de una manera con su razón, porque lo hacían con su razón, me señalaban con el dedo, Dios me dio una oportunidad y no la desaproveché. Amén. Gracias a Dios pude terminar mi estudio, me hice licenciado, soy abogado. Sí. No lo digo para gloria mía, les digo para que sepan que se puede. Hay muchas personas que van a ver esta entrevista, por eso le pido de antemano, suscríbase,
comparta. ¿Por qué? Porque hay personas que esta palabra le va a llegar y van a saber que si yo pude, usted también lo puede hacer. Amén. Así que comparta esta plataforma que es de bendición. Aquí, todo este engranaje que usted ve es con el sacrificio de hombres y mujeres de Dios, que su fin es predicar a Cristo. Amén. Hay muchos evangélicos que dicen que Cristo viene, pero ni predican, ni tampoco colaboran. Así Sí. que suscríbase y comparta, por favor. Amén. Hasta la próxima.